ejemplo, el complejo es positivo. Significa que el vector viene hacia la pierna izquierda. El eje eléctrico se dirigiría hacia este sitio. Entonces el eje eléctrico en este electrocardiograma estaría a 90 grados positivos. Vamos a ver otros ejemplos. Este es otro electrocardiograma, que lógicamente vemos un QRS anormal, pero igual se aplica lo mismo. Vamos a ver, este es de predominio positivo, estamos en D1, en D2 tiene valor positivo y negativo, este es más bien negativo, negativo, positivo y negativo. El más isodifásico en este caso sería este, porque tiene valor positivo y negativo, y todos los demás o son positivas o son negativas. Estamos en D2, la perpendicular de D2 es ABL. Ahora, ¿cómo está el registro de ABL? Es un registro positivo. Aquí tenemos ABL. Si se acerca el brazo, el registro es positivo. Si se aleja, el registro es negativo. Si lo vemos aquí es positivo. Significa que el vector se dirige hacia el brazo izquierdo. En este caso, el eje eléctrico estará a menos 30 grados. Lo que estábamos comentando, si el registro es positivo, como vemos aquí, los grados serán negativos, y eso sucede en los brazos. Continuemos. Este es otro electrocardiograma. Tenemos D1 positivo, negativo y negativo también. Este es más bien de predominio negativo, negativo, positivo. Este es más bien positivo y este es más bien negativo. Aunque este parece isodifásico, es más isodifásico este, porque hay menos diferencia entre lo negativo y lo positivo. Aquí es más negativo que positivo. Entonces este sería el isodifásico. Estamos en ABR. La perpendicular de ABR sería D3. Si vemos el complejo es más bien negativo. D3, el polo positivo está a 120 y el registro tendría que ser positivo, cosa que no sucede aquí. Y el polo negativo, como estamos viendo aquí, está a menos 60 grados. Tenemos que obtener un registro negativo, que aquí, como lo estamos viendo, es negativo. En este caso, el eje eléctrico se dirige hacia este sitio. Entonces la respuesta aquí sería un eje eléctrico a menos 60 grados. Continuamos. Este es otro electrocardiograma donde vemos claramente dónde está el isodifásico. Este es positivo, 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 muy poco valor negativo, negativo, positivo, negativo y más bien de predominio positivo. Este es el isodifásico. ABL. La perpendicular de ABL sería D2 y D2 tiene el QRS positivo. D2, su polo positivo está a 60 grados, aquí tiene que ser positivo, como lo estamos viendo en el electrocardiograma. Si fuera negativo, entonces estaría acá arriba. Como estamos viendo un registro positivo, quiere decir que el eje eléctrico se acerca a 60 grados. En este caso, será un eje eléctrico a más 60 grados. Otro ejemplo, D1, D2, D3, ABR, ABL y ABF. Aquí el isodifásico sería D3. La perpendicular de D3 es ABR. Esta es la perpendicular. D3 es negativo. Y hay que recordar, si es negativo significa que se aleja del brazo derecho. Entonces viene en este sentido. El registro sería negativo. Significa que el eje eléctrico estaría a más 30 grados. Volvemos a repetir. En las derivaciones de los brazos, si el registro es negativo, los grados van a ser positivos. Otro ejemplo, D1, predominio negativo. Este tiene valor positivo y negativo, positivo, negativo, positivo, negativo y más bien positivo. El más isodifásico, podríamos ver entre este y este, sería este. Este tiene menos diferencia entre lo positivo y lo negativo. La perpendicular de ABR, como sucedió también en el ejemplo pasado, es de 3, pero en aquel el isodifásico era de 3. En este caso es al revés. Su perpendicular sería de 3 y de 3
es positivo, como lo estamos viendo aquí. Si D3 es positivo, entonces el vector viene hacia el lado positivo de 3. El eje eléctrico en este caso se encontrará a más 120 grados, como lo estamos viendo en este ejemplo. Puede llegar a suceder que en algunos electrocardiogramas no se vea un complejo isodifásico. En este ejemplo, este es D1, D2, D3, aquí está ABR, ABL y ABF. Como vemos, no hay un complejo isodifásico claro. Este es negativo, positivo, positivo, negativo, negativo y positivo. ¿Qué hacemos en estos casos? Vamos a buscar el complejo más pequeño, que sería D1. Ese se toma como isodifásico. La perpendicular de D1, como lo vemos, es ABF. ABF se encuentra positivo. Recuerden que si ABF es positivo, significa que el vector viene hacia donde está conectado a ABF. Entonces el eje eléctrico, en este caso, estará a más 90 grados. Esa es la manera de cómo calcular el eje eléctrico utilizando este método de las perpendiculares. No es el único método, pero consideramos que es uno que se puede hacer de manera rápida. Hay que nada más recordar dónde están situadas en grados cada una de estas derivaciones, cómo sería el registro que se van a obtener, dependiendo si en las derivaciones bipolares si va hacia el polo positivo o negativo, y en las derivaciones unipolares si se acerca o se aleja de esas derivaciones. Y recordar cuáles son las perpendiculares, o sea, no confundir cuál sería la perpendicular una de la otra, ¿no? Y eso nos ayudaría pues a calcular sin ningún problema el eje eléctrico. Ahora, ¿para qué sirve el eje eléctrico? La determinación del eje eléctrico nos puede ayudar en varias situaciones. Uno, es un parámetro que nos puede ayudar para el diagnóstico de crecimiento o hipertrofías ventriculares. También nos puede ayudar a diagnosticar los bloqueos de ramas de las de His. Puede servirnos en diagnósticos de hemibloqueos fasciculares, que estos son de la rama izquierda. Recuerden que la rama izquierda es la que se subdivide en dos fascículos, el fascículo anterior y el fascículo posterior. Ese tema se platicará ya más adelante cuando se hable de bloqueos de rama. Y también nos puede ayudar a determinar la posición que guarda el corazón. Ahora, ¿cuál es el valor normal del QRS? Aquí dependerá de dónde lo busquen en la literatura, pero los valores normales pueden variar. Hay lugares que les dicen que es normal de 0 a 90 grados, otros que es desde menos 30 a 90 grados sería normal, y en algunos otros lo manejan de menos 30 más 110. Cualquiera de ellos se puede considerar correcto. Nosotros nos vamos a basar en este valor de 0 a 90 grados. Por ejemplo, si tenemos un eje eléctrico menor de 0 grados, nos pudiera indicar alguna de estas alteraciones. O que el paciente tenga crecimiento ventricular izquierdo o hipertrofia ventricular izquierda. Se puede dar también por un bloqueo de rama izquierda de las de His, o en un bloqueo parcial de la rama izquierda, un hemibloqueo del fascículo anterior de la rama izquierda de las de His. Si nosotros encontramos, por ejemplo, un eje eléctrico a menos 60 grados, por decir un valor, tenemos que determinar cuál de las tres causas está desviando el eje. Después se platicará para orientarnos si se trata de un diagnóstico o de otro, o en algunos casos combinación de diagnósticos. Si tenemos un eje eléctrico mayor de 90 grados, esa sería una desviación hacia la derecha, o sea, hacia el lado derecho del paciente, y este se puede dar por crecimiento del ventrículo derecho o hipertrofia ventricular derecha. Se puede dar en el bloqueo de rama derecha de las de His, y también es en el hemibloqueo del fascículo posterior de la rama izquierda de las de His. Vuelve a suceder aquí lo mismo. Un eje eléctrico, por ejemplo, de más 120 grados, tendríamos que determinar cuál es la causa que está desviando el eje hacia ese lado. Entonces, estos son los puntos que queremos platicar el día de hoy acerca del eje eléctrico. Esperemos que esto les ayude a calcularlos y bueno, que haya sido algo sencillo, esperamos que así sea. Yo sé que la electrocardiografía en muchas ocasiones ocasiona pues que mucha gente se bloquee, se siente un poco abrumado por tanta información,
pero esto es cuestión de práctica. Esperemos que esto les ayude y estamos a sus órdenes y muchas gracias.